Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Le dijo Jesús a los discípulos: vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Cuando nosotros leemos la Biblia y en ella la historia de la salvación del hombre, desde el primer libro hasta el último, es decir, del Génesis en el Antiguo Testamento al Apocalipsis del apóstol San Juan en el Nuevo Testamento, vamos a percibir que Dios es el que nos busca, que Dios es el que nos llama, aun cuantas veces en esa historia le hayamos dado la espalda, le hayamos traicionado y hayamos incurrido en gravísimos pecados. Este evangelio, que es de los más bellos, lo primero que nos pone a consideración es una invitación de Jesús: vengan a mí. Cada vez que leo esta invitación, reflexiono sobre tantas que llegan a nuestras vidas y que son atendidas a prisas. Nos invita el comercio con sus ofertas en este mundo. Nos invitan algunos que se presentan como amigos. Nos invitan tantas situaciones como para resolvernos la vida, quitarnos los problemas de encima. Y acudimos. Y son incontables las veces en que nos frustramos, en que nos desilusionamos y encontramos hasta fracasos, desaciertos y traiciones. Vengan a mí, nos dice Jesús, sobre todo ustedes que andan fatigados y agobiados por la carga. ¿Qué nos causa fatiga? ¿Cuáles son nuestras cargas? Todo aquello que por consecuencia de nuestro egoísmo, de nuestro pecado, se sigue desplomando sobre nosotros. Nuestras enfermedades, tanto corporales como espirituales. Situaciones en las que nos sentimos impotentes, desconsolados, sin esperanza. Y es en medio de esas situaciones lamentables cuando se aprovechan tantas personas perversas e instituciones para desplumarnos, para asaltarnos y para matarnos. Así es de cruel este mundo. A veces vamos a los lugares equivocados, caemos en manos de personas desalmadas, sin alma y mucho menos sin compasión o misericordia. Ustedes que andan fatigados y agobiados, cada vez que leo esto pienso en esas pseudo religiones
que nos dicen: aquí tenemos su solución, aquí tenemos el aceite milagroso con el que usted se le va a acabar su dolencia. Aquí usted va a encontrar el sentido y toda la riqueza de este mundo, porque se le va a bendecir y se le va a dar mucho dinero. Venga para acá. Y no solamente iglesias cuyo cometido es hacer un negocio, abusar y asaltar al que sufre, al que llora. También hay personas que se confiesan incluso católicas y se aprovechan del dolor ajeno. ¿Cuántas veces tenemos que ir en busca de médicos? ¿Y qué es lo que se piensa hoy acerca de este ejercicio y de esta profesión? Enriquecerse, explotar y aprovechar el dolor humano para yo hacerme más rico. ¿Dónde quedó aquel juramento hipocrático? ¿Dónde está la vocación de acercarnos al que sufre para aliviarle y sentir ese gozo sin esperar incluso recompensa o cobrar lo justo? Otros cometen disparates más grandes en medio de sus desencantos o de sus dolores morales, a veces arrebatados, enceguecidos por cóleras y soberbias. ¿Cuántos van a parar a los brujos, a los agoreros, a los que te leen las cartas, a los que te dicen que te van a solucionar con un brebaje o con un entierro que tenés que hacer? ¿Por qué será que andamos por caminos equivocados? ¿Y cómo pagamos esos desaciertos, esas vías incorrectas? Con más dolor, con más carga, con más sufrimiento. Pero es que también en esa historia de la salvación que ya referí, hay un fenómeno continuo que se da también hoy, y es nuestra terquedad. Andamos por diversas vías buscando soluciones, menos por la correcta, que es nuestro Señor. Jesús nos ofrece cambiar de yugo. Nos dice: yo los aliviaré. Hay que tener clara la diferencia entre lo que es un alivio y lo que es una curación total. Nos ofrece alivio. Ese alivio vendrá como una brisa refrescante en medio de nuestro llanto y de nuestro dolor. Siempre mientras estamos en este mundo tendremos yugos y sufrimiento. Estamos sometidos a diversas leyes y obligaciones. En aquel tiempo de Jesús, los doctores de la ley cargaban sobre los creyentes pesos intolerables de una ley difícil de practicar. Todavía hoy existen resabios y personas legalistas que se empecinan en hacer más difícil la carga y el yugo sobre los demás. Ya el Señor les había advertido a aquellos líderes religiosos de su tiempo: ay de ustedes que hacen fardos pesados sobre los demás. Ustedes, doctores de la ley, son incapaces de mover esas cargas con un dedo, pero las hacen pesadísimas sobre los hombros del prójimo. Hasta hoy también existen educadores religiosos que exaltan más la culpa, haciendo llevar una vida pesada y cargada de escrúpulos que atormentan a muchas almas. Cuando una persona viene abrumada
con esa carga insoportable muchas veces a buscar consuelo en el sacramento de la confesión o a través de una dirección espiritual en nuestras parroquias, en nuestros templos. No debemos nosotros poner más carga, no debemos nosotros hacer sentir a esa alma de una manera ya enferma todavía peor. Presentemos a este Jesús compasivo, bueno, que nos libera. A este Jesús que, como digo, no nos promete quitarnos yugos, sino aliviarnos si cambiamos la carga. Si vemos las cosas con ojos diferentes, es decir, con ojos de esperanza y de fe. Por eso Jesús dice, cambien el yugo, tomen el mío. ¿Y qué hace la diferencia? Podemos preguntarnos si también es yugo y por lo tanto una carga que nos pesa sobre los hombros. La diferencia es la siguiente. Con Jesús vemos lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Esa mirada de amor de Jesús alivia, nos da fuerzas, incluso nos hace descubrir el sentido del dolor, uniéndolo al suyo en el árbol de la cruz. Con Jesús, esa mirada exigente, porque lo es también, nos da la paz. No nos engaña el Señor. No nos está diciendo que cuanto más nos comprometamos con Él, va a desaparecer el dolor y el sufrimiento. No. Es una manera y una perspectiva diferente de llevarlo, de descubrirlo y de soportarlo. Por lo tanto, sabemos que con Jesús podemos progresar y sacarle provecho incluso a las cargas, a los sufrimientos, a las enfermedades, y sacándole el provecho espiritual vamos a agradar a Dios. Solo el amor puede ser a la vez severo y tranquilizador. Cuando nosotros buscamos soluciones a estas cargas, a estos yugos que se vuelven insoportables en los lugares incorrectos, con las personas equivocadas, salimos peor. La persona correcta es una sola, Jesucristo. Es el que nos está esperando y es compasivo y misericordioso. Nos está invitando y diciendo, no andes dando palos de ciego. Ven a mí, que te voy a hacer sentir diferente y te voy a hacer encontrar el sentido de tu dolor, de tu llanto, de tu sufrimiento. Encontraremos descanso ciertamente acercándonos a Dios. En primer lugar, por la oración. Luego se nos llevará a los sacramentos, en ese momento de reconciliación con Dios, en la confesión bien hecha y con firme propósito de no ofenderle más. En la comunión, en esa palabra que significa estar con Él, unidos, haciéndonos una sola cosa en el sacramento del altar. Esto nos va a capacitar para tener un corazón esforzado, un corazón valiente, intrépido y a la vez arrepentido, pero nunca desesperado, nunca angustiado. Y he ahí la gran diferencia. Hermanos, tengamos cuidado con los cantos de sirenas que se nos acercan con engaños, con engañosas y peligrosas palabras.
La solución no está sino solamente en Jesucristo. Y esto, como lo define la salvia acertadamente, es un valle de lágrimas. Este valle de dolor, a causa de nuestro egoísmo y de nuestro pecado, tendrá sentido solamente desde la cruz redentora del Señor Jesucristo. Además, no hay otro camino para llegar al cielo sino el camino de la negación de sí mismo y la negación del cargar la cruz cada día. Bendita las enfermedades y los sufrimientos que tan cobardemente nosotros no queremos asumir ni cargar, pero que cuanto más los descubrimos a la luz de la fe y del amor de Cristo, sabremos aprovecharles para acercarnos más a la santidad y poder llegar así a tener vida abundante y vida eterna. ¿Qué diferencia entre dos enfermos? El de un enfermo con fe, con esperanza, con caridad en su corazón, y el de un enfermo que no tiene a Dios, que se desespera en medio de su sufrimiento y de su dolor. Pidamos al Señor que seamos capaces de ir a Él, de buscarlo a Él, de llenarnos y de fortalecernos de Él, para que cuando venga el dolor estemos realmente metidos dentro de la llaga de su sacratísimo corazón. Amén.